Yo estoy muy feliz de recibir a nuestro siguiente invitado porque siempre es un lujazo. Para mí siempre ha sido un lujazo entrevistar a exalumnos. Siempre, 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 siempre. Pero además cuando exalumno hoy día entra de colega, es especialmente iluminador y esperanzador. Estamos con Aníbal Joffre, director, guionista, académico. Aníbal tiene una larga filmografía para ser tan joven. Partió con el cortometraje documental Janet, 53 momentos, del 2011. Juan Machuca Contreras, del 2011 también. Y el 2012 ya partió con largometraje. Qué heavy pensar que Chaitén tiene 13 años. Aníbal, bienvenido. Chocante introducción. Muchas gracias. Un placer también para mí estar acá contigo, Antonella. Sin duda que ha sido un lindo camino que nos hemos ido encontrando en distintos aspectos, ¿no? Primero como en mi etapa de estudiante y después ya en el mundo profesional, en la radio, en las radios. Sí, yo te entrevisté por Volantín Cortado y también por Los Afectos, junto al Diego Ayala, que es tu codirector. Y también, claro, tú eres parte del equipo que hizo Oasis, que es este largometraje. Y también Dios. Correcto, Mafi, el equipo de Mafi. Así es, ahí en el colectivo. Mapa fílmico de un país que hacen cosas bien fascinantes y vamos a hablar de eso en un ratito. Le invitamos a Aníbal primero para darle la bienvenida a la familia UNIAC, además que es vecino acá, en la oficina está al lado de la radio. A un biombo de distancia. A un biombo de distancia. Y también porque nos parecía que partiendo de septiembre es un buen momento para recomendar cine chileno y que la gente también pueda enterarse de dónde encontrarlas y de la tremenda diversidad de cine chileno que hay disponible para ver. Entonces le di a la Aníbal la difícil tarea de decir, escoge alguna de tus películas chilenas favoritas que estén en plataformas y las recomendamos. ¿Cómo te fue con eso? Sí, me encanta la invitación. Creo que cada vez que uno hace estas revisiones se da cuenta realmente tenemos una cinematografía espectacular. Como que creo que me costó mucho y empezaba del principio dije, ya, esta película, esta, y de repente, pero no puedo dejar fuera esta otra, y empezó a crecer la lista. Menos mal que había un pequeño sesgo, ¿no? Un pequeño borde de decir las que estén disponibles en este momento, entonces eso por lo menos me sacaba alguna, no la encontré, ya mejor porque... Sí. Ya fuera. Bueno, pues yo les recomiendo altamente Los Afectos, pero todavía no está en plataforma. No, prontamente, ya lo anunciaremos. Pero de tu trabajo, Volantín Cortado sí está, y yo de verdad quiero decir, yo Volantín Cortado por supuesto chocheo, porque yo les hice clase a todo ese curso, pero fue la primera película de una película de egreso de una escuela de cine que ganara Valdivia. Me acuerdo que fue muy impactante para todos nosotros que Volantín Cortado ganara por ese hito, pero al mismo tiempo Volantín Cortado es una película muy bella de encuentro entre mundos y de, para mí, fragilidad entre un personaje femenino que viene de un mundo más bien joven, jóvenes los dos, que viene de un mundo más o menos seguro, más o menos tranquilo, mini burgués diríamos, y que se encuentra con este chico de población, y que ustedes trabajaron mucho para que no existiera como estos estereotipos, ni de una ni del otro personaje. ¿Y qué te pasa a ti cuando pensamos hoy día en Volantín Cortado, que es una película que ya cumplió 10 años? Impresionante, sí, como que con el Diego tenemos ganas que al final... La vida te va ganando y no lo hemos hecho, pero hacer un pequeño reestreno de 10 años ahí, una función. Hacerlo acá, pobre. Perfecto, ahora tenemos el espacio. Pero se puede ver en Rivi. Sí, está disponible en Rivi, que es R-I latina, digamos, I, B corta I, que es una plataforma gratuita también, donde solo tienes que hacer un usuario de cine latinoamericano. Entonces ahí está Volantín Cortado para que la puedan ver. Esa la recomiendo yo. No está haciendo el autobombo y le recomendaría que no estuviera con el Aníbal acá, quiero que lo sepan. Y sobre los 10 años, en términos más reflexivos, es súper fuerte y al mismo tiempo, bueno, ahora que está partiendo estas escuchas hacia la gente que estuvo en Sename, en todo este proceso, ¿no? Se me olvidó el nombre técnico, ¿no? Pero que está haciendo el gobierno, ¿no? Para... como una manera de reparar esa memoria, de poder, ¿no es cierto?, capturarla, entenderla y hacer justicia por todos esos jóvenes o privados de libertad o que crecieron, ¿no?, en estos espacios. Siento que eso, es una película que a mi parecer sigue vigente, ¿no? Sí, de todas maneras, y es una película que con todo lo duro de la realidad que muestra, a mí me sigue pareciendo una película muy dulce.
Tengo que volver a verla, sí, yo la vi bastante en su momento. Y, por ejemplo, para quienes les gustó mucho Mis hermanos sueñan despierto, es como la antecesora, pensaría yo. Sí, sí. Bueno, sí, con la Clau además tenemos una linda amistad y ella, de hecho, antes de hacer Mala Junta me pidió la película para verla, así que ahí nos conocimos y ya Claudia Moiqueira, ya somos fan. Lo máximo, no, yo igual, muy fan de la Claudia. Sí, es una grande. De hecho, por supuesto, puedo partir recomendando... Partamos recomendando. Mala Junta. Y Mala Junta está en Onda Media, lo chequeé. Ópera prima de la magistral Claudia Guayquimilla, producida por Pablo Green. Y bueno, un montón de amigos que participan ahí en la fotografía, asistencia y dirección, etcétera. Pero más allá de los amigos, porque uno tiene muchos amigos que hacen películas y los quiere a todos y quiere todas sus películas. Incluso cuando las películas no son tan buenas. En este caso, menos mal. Exacto. La película es buenísima. Es increíble y creo que es una película que tiene como un buen, por un lado, abre una nueva voz dentro de la cinematografía nacional, ¿no? De una directora mapuche, muy joven, haciendo su ópera prima, con una fuerza y como una... Lo que me gusta de esa película no es solo como la trama, ¿no? Que está muy bien contada, sino que finalmente se trata de algo muy sencillo, que es esto dulce que quizás tú hablas de Volantín, que es como el encuentro de dos chicos que no tienen un lugar, y ese encuentro y ese amor, ese cariño que se produce entre ellos, abre algo que para ambos hubiese sido inesperado, inencontrado. Uh-huh. Y hay una potencia visual en las películas de la Claudia que hace que esa idea, que ese sentimiento se eleve a un nivel que uno está viendo en la película y está muy emocionado, y al mismo tiempo hay un ánimo de una película, y por eso parto recomendándola, que creo que es muy asequible para cualquier persona, ¿no? Sí, es una película con vocación de audiencias, sí, diríamos, y además que se ha dado un montón en colegios, un montón, y también en centros del tipo Sename, y de hecho de esos visionados es que apareció la idea y los testimonios que fueron armando la siguiente película, que fue Mis hermanos sueñan despierto, que es una maravilla. Si alguien no ha visto Mala Junta, que incluso se dio en Televisión Nacional en su momento, es una película, me acuerdo haber entrevistado a Claudia en su momento, hablando de que ella toma dos personajes que normalmente son titulares de los noticieros, el chico mapuche y el chico delincuente. Claro. Y ella nos hace mirarlos y ir más allá del estereotipo y entender los contextos y entender sus soledades y entender sus dolores también. A mí me parece que es una película preciosa. También siempre está entre mis favoritas chilenas, así que qué bueno que coincidimos ahí, no vamos a discutir. Me alegra. Y eso está en Onda Media. Si quieren ver una buena película chilena, emocionarse, pero también es muy entretenida, y también entender un poquito mejor lo que está pasando en el Gualmapo. Exactamente. No quedarse con el titular de prensa, sino ir un poquito más allá. Sí, por favor. ¿Y qué más? Sí, mi segunda película quizás sería Fiebre. Me gustaría recomendar Fiebre. Mira, de Elisa Eliach, que también quizás me ayudan con el fast-checking, pero ayer cuando revisé está online. Está online, está en Onda Media. Me parece una anomalía dentro del cine chileno, y una anomalía que hay que celebrar, en términos de que es una película infantil, cosa que tenemos una deuda con los públicos infantiles en nuestro cine. Hay pocas películas infantiles, pero es una película infantil que, digámoslo en sencillo, no es tonta, sino que es una película muy sofisticada, es una película visualmente estimulante, que mezcla formatos de animación, tiene 4 o 5 formas de aproximarse a ese lenguaje, mezclado con live action, con unas actuaciones de unos niños que están brillantes, con mucho humor, es muy creativa, es como una película que realmente te va sorprendiendo en que lo que va ocurriendo no es como... ¿Cómo salimos de esto a esto otro? Sí, ¿qué es está muy pasando? Goonies, uno podría decir, en términos de la invitación narrativa, pero formalmente uno podría decir una película experimental. Exacto. Entonces ese cruce me parece brillante y muy auténtico, muy auténtico. Uh-huh. Bueno, es una película de Elisa Eliach, que ustedes también pueden ver en Onda Media. Es una película del 2022, además que es muy familiar porque está la Macarena Teque, Ernesto Cantillana y su hijo. Exacto. Lautaro Cantillana Teque es el protagonista de la película, la recomendamos muchísimo también. Fiebre, una película de 84 minutos para todo espectador, y además yo me hubiera encantado verla con niños. Yo fui a función con niños y después había como una mediación donde ellos dibujaban, hacían cosas.
y salían los niños diciendo la palabra de la película, que ahora no la recuerdo, que es una palabra estrambótica. Sí, que deben aparecer como súper califragilístico, Sí, una cosa así. es como una cosa así que te transporta a otro mundo, ¿no? Y Sí. esa es como parte del juego, es como una versión, no sé, como Rick and Morty, así que va viajando como por multiverso. Sí. Pero Estaba con pensando otra en el varón sensibilidad. Munchausen, pero también. Así que ya lo saben, para Renato, para el Brunito, ahí tiene una película para ver, Fiebre, que está en Onda Media. Recomendación de Aníbal Jofré, el director de la Escuela de Audiovisual acá, de Comunicación Audiovisual de UNIAC. Siguiente. Súper. Esto es como una partida doble, porque como me costaba decidir, hice trampa. Entonces quiero recomendar por partida doble Este año no hay cosecha y Las vacas vuelan, ambas de Fernando Lavanderos. Ya. Y claro, como que las películas obviamente hay una cosa siempre de afectos personales también que está involucrado. Es que nos cae también el Fernando Y Lavandero. claro, Además, nos cae muy bien Fernando, también fue mi profesor. Pero más allá de eso, yo vi Las vacas vuelan cuando estaba en el colegio y fue una película que me abrió posibilidades del cine que desconocía. Como que antes para mí las películas eran una cosa, como mucho más estructurada y más como Hollywood y como o cine independiente norteamericano, pero que es algo igual muy lineal, ¿no? Y muy clásico y en términos dramáticos. Y Las vacas vuelan es una película que juega constantemente con la realidad en términos de construcción, ¿no? ¿Qué de lo que estás viendo es una puesta en escena? ¿Qué de lo que estás viendo no lo es? Y hay como engaños cruzados durante la película entre quienes creen tener el control de lo que está pasando y quienes están siendo parte de esa representación. Y ese juego de dónde está el velo, ¿no? Es decir, el velo, ¿en qué parte está? Si está en la cámara, si está el espectador, y ese juego de información me parece que es una película muy pequeñita, entonces es lindo porque de alguna manera son películas que todos podríamos hacer, ¿no? Y más hoy en día que tenemos nuestras cámaras en los bolsillos, pero que hay una reflexión profunda sobre la representación detrás de eso, y al mismo tiempo es muy lúdica, es chistosa, y no sé, tiene mucha verdad en lo que ocurre. oye, ¿y dónde se puede ver? Porque no la estoy encontrando. Ah, ¿Dónde la tenías? si uno lo pone en Google, Ya, voy a buscarlo. aparece rápidamente un Vimeo donde está la película. Ah, está en Vimeo. Mira. Ya. Películas 2000eras, digamos. Películas 2000, ha sido una película del 2004. Yo me acuerdo que yo escribí sobre esta película con mucho entusiasmo, además porque los personajes masculinos, alguna vez lo hablamos con el Fernando Lavandero, del Fernando Lavandero siempre andan tan despistados. Sí. Y aquí, claro, es una película en donde, como tú decías, nunca sabes cuál es la verdad de la película. Exacto. Quién te está contando y si lo que te está contando, incluso estamos viendo una película, o sea, y eso ya es una mentira. Pero luego, dentro de la película, cuál es el relato, es muy accesible y es una Sí. película también muy divertida. Exacto. Los personajes son muy torpes los dos. A mí también me gustó muchísimo Y las vacas vuelan, así que ustedes la pueden encontrar ahí, pongan Y las vacas vuelan y los va a llevar a un... lo encuentro que en Movie también, mira tú. Cosas más extrañas han Sí. sucedido. Increíble. Entonces Y las vacas vuelan y Este año no hay cosecha, que es su película anterior. Sí, que es su película anterior, que es un documental junto con Gonzalo Vergara, que creo que es una película que con los años se ha ido transformando cada vez más icónica, ¿no? Me ha llamado la atención que he visto muchos jóvenes hoy en día, de nuevas generaciones, mucho más jóvenes que yo, tomando esta película como una bandera, como de lucha y de reivindicación social. Entonces me encuentro muy bonito lo que ha pasado porque creo que logra, no sé, hacer un retrato de ese espacio, de estos niños, de manera también como muy, muy genuina y con esa pulsión de vida que te sentís adentro de esa vida, de eso que está pasando. Y creo que eso es súper difícil de conseguir en el cine. Sí. Y creo que esa película lo logra muy bien en un momento además donde está como no sé, como las maneras de representar muy en transición entre también el cambio al digital y todo. Y siento que es de las primeras películas que se apropia de eso con una fuerza y con un resultado que sigue siendo conmovedor. Ahora, te voy a meter en un lío, pero no tanto, porque estaba pensando en el cine de Fernando Lavandero, Sí. también en José Luis Torres Leiva, que también amamos, Sí. y en ustedes mismos, en Ayala Jofré, que todos partieron haciendo cine documental o semidocumental, como en el caso de Chaitén, que ustedes fueron a filmar cuando Chaitén estaba
Sin luz, sin agua. Sin luz, sin agua y lleno de Ceniza hasta los techos. Es que la Muri vivió en Chaitén, pero no en ese momento, vivió después. Y claro, ustedes además tomaron un no actor para protagonizar esta película, entonces hay una cosa muy documental uno podría decir, en la estética de la película. Y quería preguntarte desde ahí, pensando en Fernando Lavanderos y también en José Luis Torres Leiva, sobre este cruce, ¿no? De qué le otorga a un director de ficción haber hecho documental primero. Sí, todo, yo creo. O sea, y para mí lo veo más lo que me dio. Yo la verdad que nunca, como cuando empecé a estudiar cine, nunca me interesó el documental, pero porque pensaba el documental desde el periodismo. Uh-huh. Y todo bien con eso, me parece gran aporte, pero no era la sensibilidad que a mí me interesaba, ¿no? Entonces, pero creo que lo que otorga tiene que ver, no sé, con entender que realmente todos son películas y todo es un gesto y un acto de representación. Y lo que te permite esa aproximación que para mí a veces es como más desde el diseño producción, desde entender como el método de cómo yo puedo llegar a hacer esto que me gustaría hacer en países del tercer mundo, implica poder entender que esa precariedad de recursos no es una precariedad discursiva ni es una precariedad de la representación, sino que es algo que puedes usar a tu favor. Claro. Y que ese caos de la realidad en la que vivimos puede ser algo que entre justamente a levantar la película. Entonces, ese cruce de, por ejemplo, lo que hicimos en Chaitén, de ir a un lugar real que está en una situación... que es un poco también lo que hizo Sebastián Lelio con El Año del Tigre. Exactamente. Que era a firmar los escombros post-tsunami. Exacto, y pienso en Torres Leiva, su última película, nunca me puedo aprender el nombre, pero... Es que es larguísimo, te lo voy a buscar. El de las nubes, sí. Lo que esconde las nubes, ahí me ayúdame. Te lo voy a buscar. Que es una película maravillosa, filmada en Tierra del Fuego, no en Tierra del Fuego, sino en Isla Navarino, en Puerto Williams, donde también va con la María Alché, que es, bueno, tremenda actriz y directora. La protagonista es la niña Santa y debuta, pero hoy en día ya es linda. Cuando las nubes esconden la sombra. Muchas gracias. Que la recomendaría, pero creo que todavía no está online. Parece que no. Todo esto lo vi yo en cinechile.cl. Qué gran sitio. Exacto. Oye, se nos va el tiempo, así que te dejo para una más. Mira, te voy a hacer una maldad. De todas las que quedan, la lista es larga, de todas las que quedan... pero podemos invitar, está muy entretenido, dice la gente aquí, más, pero que tenemos más programas. Ya, ¿cuál es tu última recomendación? Mi última recomendación va a ser Visión Nocturna de Carolina Moscoso. Te fuiste con una heavy metal. Partimos dulce y terminamos potente. Me parece una película muy valiente, sí, o sea, creo que eso es lo primero. Me parece un arrojo y una valentía el hacer esa película, y creo que, claro, sí es una película dura. Véanla con un chocolatito, con un tecito, que cuenta su proceso, ¿no?, después de haber sido violada, y abre de alguna manera todas las grietas y todos los caminos que implican, ¿no?, el rehacerse y el enfrentar también una situación así de traumática, y que sabemos que obviamente ocurre tanto más de lo que... O sea, hay un problema estructural, ¿no? Y creo que eso queda claro en la película. Entonces, me parece que es una película muy importante de ver, tanto para damas como para varones. De hecho, eso te iba a preguntar, porque cuando yo vi Visión Nocturna, es la película sobre el caos, después. Sí. Entonces, claro, ya te va contando qué le pasó a esta situación y qué es lo que ella transitó para poder decir fui violada, y luego todo lo que transita para decir y voy a presentar cargos. Exacto. Y la acompañamos en ese proceso. Entonces la película es muy caótica porque su cabeza es muy caótica en ese momento. Entonces tiene ires y venires, ¿cierto? Tiene momentos que son muy confusos al interior de la película porque lo que ella quiere compartir es este momento de caos interno. Y quería preguntarte, claro, yo soy mujer, entonces estoy expuesta a ese peligro de manera constante, ¿no? Pero me imagino que para un hombre debe ser súper extraño la experiencia a la que la Carola Moscoso nos invita en esa película. Sí, yo creo que sí, y yo pienso que eso para mí como hombre es valioso de
poder habitar, ¿no? Como de poder habitar ese espacio y poder entender también esa violencia estructural a la que están expuestas y ese caos, ¿no? Por eso digo que es como una película muy valiente y honesta, porque creo que realmente uno logra transportarse a ese espacio-tiempo personal súper subjetivo, muy sensible, y eso pienso que es tremendamente educativo en términos de experiencia vital para quienes no tenemos esa experiencia. Entonces, recordar que el cine es ventana, eso no siempre hace. espejo. Exacto. A veces va a hablar de mí y a veces va a hablar de cosas que... y eso es valiosísimo en términos de construcción de sociedad, de mundo, de relación con el otro. Entonces, por eso también quería recomendar. Oye, la Muri está tan entusiasmada con el proceso que dice que todavía podemos tener una más, y yo quiero desafiarte. No sé si pusiste algo patrimonial en tu lista. Partí con lo patrimonial y después me fui más a lo actual, en realidad. Sí, ahora está hermoso, porque hiciste cosas. Estaba pensando en nuestros queridísimos amigos de Cineteca Nacional de Chile, a quienes pueden escuchar todos los miércoles en Efecto Cineteca a las 18 horas. Hay más de 700 películas ahí en la Cineteca Nacional. ¿Hay alguna que tú hayas visto ahí que hayas dicho, wow? Sí, he visto hartas cosas en Cineteca, la verdad. Hubo un tiempo que estuve obsesionado con todas las películas antiguas que retrataban el campo, y hay películas muy, muy bonitas, pero justo ahora no traje ese apunte. Te puse una trampa. No traje ese apunte, pero lo que sí podría recomendar de lo más clásico, me parece que Aldo Francia es una figura, porque hay grandes figuras dentro de nuestra cinematografía, y creo que el caso de Aldo Francia es alguien que, si bien ha sido muy reconocido, siento que no tiene el nivel de estatua, de columna de todo lo que se ha construido que realmente amerita. Y además por muchas razones, no solo por sus películas también. Fue quien armó el primer encuentro de cineastas, que luego se va a transformar en el Festival de Cine de Viña del Mar. Entonces fue el primero que empezó a pensar, tenemos que pasar del hacer, de los cineclubs también y de los encuentros a los festivales. Exacto. Y eso es... No, es fundamental, o sea, la herencia de él, de la colectividad, de la creación de una idea de cine latinoamericano, de todo lo que vino esa oleada, ¿no? De los años 60 y 70 que se estudia tanto. Entonces voy a ir a apuntar a un clásico de clásicos, ¿no? Como Valparaíso, mi amor. Bueno, de hecho, Valparaíso, mi amor está, y también recientemente fue restaurada Ya no basta con rezar, ayer lo estábamos comentando. Sí, también la recomiendo, de hecho... No, me pasó, y voy a confesar una infidencia, ya sé que tenemos que ir cerrando. No, pero estamos en confianza y tranquilidad. Que yo no había visto esa película hasta hace no mucho tiempo. Por supuesto que la conocía, tiene el afiche más icónico del cine chileno. Sí, claro. Y estábamos terminando de editar Los Afectos, ya teníamos la película media cerrada, y dije, como que cachaba la trama y dije, siento que igual es más o menos la misma película, y la vi. Y en realidad es la misma película. La verdad que rehicimos la misma película, y lo digo con humildad y también con orgullo de decir como que lindo igual. Pero la viste después. La vi después. Pero como que creo que las estructuras están ahí, ¿no? Y recuerdo algún visionado Work in Progress que la Cineteca, muy genial y muy amablemente, nos facilitó su sala para poder probarla, porque no está en proceso de montaje, sí. Pero la veía en una tele, pero necesitáis verla en el cine. Entonces nos permitió ahí en un espacio probar la película y verla, y ahí... No recuerdo quién de la Cineteca fue a la función, y después me comentó, oye, esto igual tuvimos también un Work in Progress de la Cineteca, y ahí hablamos, me acuerdo en algún momento, que en realidad se parecía mucho a Ya no basta con rezar, y yo creo que sí, que es la misma película, y de hecho en algún minuto teníamos una idea de afiche que era un poco replicar el afiche icónico. Así que... Bueno, eso está nuevecito, eso fue restaurado este año y ya está disponible, Ya no basta con rezar, en la Cineteca Nacional. Ustedes van a la Cineteca Online y se van a encontrar con un montón de películas fabulosas. ¿Te puedo recomendar yo alguna? Yo me imagino que la viste. Pero es como, estoy contagiada con la lepina, aunque la Alejandra Pinto no tiene la culpa, porque la desideria es una cosa muy potente. Que además, frente a esta cosa de que gente diciendo a propósito de la ola, que en Latinoamérica no tiene no tiene musicales, nosotros con la Lepina así como agarrándonos la cabeza a dos manos, las dos profesoras de historia, así como ¿qué? Y a mí, no sé si viste La Dama de las Camelias. No la he visto. Oye, ¿sabéis qué? Lo voy a ver. Lo que pasa es que José Bora en su momento no fue muy querido. Y
y fue muy cuestionado porque era un tipo de cine que trataba de hacer como el cine mexicano, pero con la distancia del tiempo, uno ve La Dama de las Camelias, es una gran película. La Desideria, además también porque el domingo fuimos a ver con la Alejandra Pinto Radio Tanda, con la Jimena Rivas, que vino a hablar de eso acá en la radio, interpretando La Desideria, pero es sobre cómo se arma una obra de teatro y cómo se arma una película. Y ese salto de una cosa a otra. Y ella, por supuesto, siempre es muy chispeante. También está para el otro lado en Cineteca Nacional, que es mucho más divertida. Entonces tiene esta tensión entre la comedia y en la comedia hacer crítica social al lugar que tienen las mujeres en general y en general las empleadas domésticas en el caso de Para el Otro Lado y en el caso de estas actrices menores, ¿no? Entonces a la Isidra la tratan de transformar en una actriz, pero después cuando ya vuelve la actriz principal ella como la tiran así como a la basura. Y yo creo que tiene uno de los finales más brutales e inesperados del cine chileno. Mira. Y es de verdad la película es hermosa y ver a Lana González actuar es una cosa maravillosa. Así que les dejamos ahí y claro, si yo empiezo con mi lista... No, me encanta. Vayan a ver Largo Viaje también. Sí, por favor. Hoy película buena. Y vayan a ver Volantín Cortado. Oye, Aníbal Jofré, qué placer conversar contigo. Igualmente. Esperamos tenerte por acá muchas veces. Cuando quieran. Porque sé que también... dejemos a la gente invitada a la ola. Eso. El próximo día miércoles, ¿qué fecha es? Miércoles 10, a las 15 horas, acá en el auditorio de UNIAC, vamos a presentar y dar la ola y posteriormente un conversatorio donde vendrá el mismísimo Sebastián Lelio a hablarnos de la película, responder las dudas, así que quedan todos invitadísimos. Y es abierto, no es solo para la comunidad unida. Es abierto. Entonces, súper importante, es abierto, así que ustedes nos están escuchando, pueden llegar el próximo miércoles 10 a las 3 de la tarde y decir, a mí me invitó Radio UNIAC, me invitó el mismísimo Aníbal Jofré, así que yo vengo a ver la ola y a conversar con Sebastián Lelio, que ya tuvo la gentileza de venir a este programa el viernes pasado, así que también pueden revisar esa entrevista, y qué bueno ver la ola. La ola es una película que tiene que verse en pantalla grande. Sí. E idealmente con mucha gente. Porque es una experiencia muy colectiva de la que habla la película. Y es una película muy espectacular. Independiente de lo que a uno le pase políticamente con la película, a mí me encanta. Y lo hablamos con el Seba el otro día. Es como a mí me gusta que la película sea tan complicada. Y que sea tan gris. Y que todos los personajes sean tan grises. Y que haya tantos puntos de vista expuestos. Creo que está muy bueno. Pero hay gente que eso le ha causado... Exacto. Pero yo creo que siempre es una buena señal que las películas tienen que hablar, ¿no? Más allá de cualquier cosa. Sí, y ellos sabían igual. Las tenían súper claro. Es muy provocadora la película. Entonces creo que no se deben estar sorprendidos con la reacción múltiple que ha pasado. No. Ahora... Tremendo lujo, además, tener a Sebastián Lelio aquí para hacer las preguntas. Entonces, el próximo 10 de septiembre a las 15 horas se va a proyectar acá, en el cuarto piso, en el auditorio, gente con buenas rodillas, para que vayan a ver La Ola, 10 de septiembre, 15 horas, y luego un conversatorio con Sebastián Lelio. Así que ese tipo de actividades tú nos vas a seguir viniendo a contar. Por supuesto. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos.